Buenos días con todos, futuros tecnólogos. Bienvenidos a este tercer contenido de nuestra primera unidad. Soy su profesor y hoy vamos a abordar un tema que, les soy sincero, no es filosofía barata ni es un documento para guardar en un cajón. Vamos a hablar de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, las famosas reglas Mandela. Pero no nos vamos a quedar en la teoría de Ginebra o Nueva York. Vamos a aterrizar esto con fuerza a nuestra realidad, a la realidad del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, CSVP, en el Ecuador de hoy. El propósito de lo que vamos a estudiar hoy es fundamental. Debemos garantizar que cualquier procedimiento que ustedes apliquen mañana sea un procedimiento operativo, lo que veremos en el contenido C4, o uno disciplinario, C5, se ejecute con un apego absoluto a los estándares internacionales de dignidad y respeto. Esto no es una opción, es la base de la profesionalización que esta carrera en el ITESUT busca. Miren, no les voy a mentir. El sistema en el que ustedes aspiran a trabajar está en una crisis profunda. Y no es de ahora. Llevamos más de una década en esta situación. Es una crisis que yo llamo estructural, porque sus cimientos están podridos. Esta crisis ya dejó de ser un problema correccional, un problema solo del SNAI. Hoy es uno de los problemas más graves y urgentes de la seguridad nacional. ¿Y cómo se ve esa crisis en el día a día? Ustedes lo saben, lo ven en las noticias y pronto lo vivirán en carne propia. Hacinamiento crónico, pabellones diseñados para 80 personas donde viven 300, violencia endémica, pero no es una violencia cualquiera, es una violencia orquestada, planificada por los grupos de delincuencia organizada, los GDOs, que controlan pabellones enteros. Corrupción institucionalizada, que se ha comido partes del sistema. Y por supuesto, la consecuencia de todo esto, la violación sistemática de derechos humanos. Esta situación, esta triste realidad, ha puesto en jaque la capacidad misma del Estado para ejercer lo que se supone que debe ejercer, el monopolio legítimo de la fuerza intramuros. Cuando el Estado no puede ejercer ese monopolio, alguien más lo hace. A eso, los académicos lo llaman gobernanza criminal. Y es exactamente lo que pasa en muchas de nuestras cárceles. No es anarquía, es un orden, pero un orden criminal. En este escenario, que parece sacado de una película pero es nuestro día a día, emergen ustedes, el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Ustedes son la institución estatal de primera línea. Son el órgano operativo al que se le ha encargado la tarea titánica, y seamos honestos, a menudo fallida, de precautelar, mantener, controlar y restablecer el orden interno. El CSVP ha sido reformado 1000 veces en intentos de profesionalizarlo, de quitarle esa carga histórica que se delegaba a la Policía Nacional o, en estados de excepción, incluso a las Fuerzas Armadas. Hoy, ustedes operan bajo un marco normativo complejo, principalmente el COESCOP y su propio reglamento general. Ahora bien, ¿por qué fallamos tanto? ¿Por qué, a pesar de las reformas, la violencia sigue? El documento base de esta clase identifica una tesis central, y quiero que se la graben. La profesionalización del CSVP, su profesionalización, está amarrada, está supeditada a que resolvamos una dicotomía, una lucha interna. Es la lucha entre la directriz política volátil, la orden que viene de arriba del político de turno, y el protocolo operativo estandarizado, lo que ustedes aprenden aquí, las doctrinas como el RAU 3 o los sistemas C4. La capacidad del Estado para recuperar las prisiones no depende solo de más chalecos, más fusiles o más escáneres. Depende de nuestra habilidad para blindar la ejecución técnica de la interferencia política. Que ustedes puedan operar como un cuerpo profesional, técnico, y no como un simple instrumento de la administración de turno. Para entender esta lucha, tenemos que desarmar la arquitectura del CSVP. Nuestro reglamento divide al cuerpo en dos niveles que, en la práctica, a menudo parecen dos mundos separados. Es una separación entre el cerebro político estratégico y el brazo ejecutor técnico operativo.
y entender esta estructura dual es clave para diagnosticar por qué los protocolos fallan, por qué una orden de un día contradice la del día siguiente y por qué la corrupción encuentra un terreno tan fértil. Hablemos primero del nivel directivo. Este es el componente político y estratégico. Este nivel es la interfaz, el conector, entre el poder político, presidencia, el ministerio a cargo, la dirección del SNAI, y la burocracia uniformada, o sea, ustedes. Lo más importante que deben entender es esto. Sus miembros, por definición, no son agentes de carrera. No son inspectores que ascendieron por mérito o antigüedad. Son funcionarios designados, cuya permanencia depende única y exclusivamente de la confianza política. En la cúspide de este nivel está la figura de la Autoridad de Seguridad y Protección Penitenciaria. Esta figura es el epítome de la dirección política. ¿Por qué? Porque es de libre nombramiento y remoción. ¿Qué significa eso en la práctica? Que su lealtad primaria no es necesariamente con la doctrina penitenciaria ni con los protocolos técnicos que ustedes estudian, sino con la autoridad que lo nombró. En teoría, esta autoridad hace cosas importantes, traduce la política pública. Si el gobierno decide una política de mano dura o una política de pacificación, esta autoridad debe convertir esa idea en directrices estratégicas para el SNAI y el CSPP. También gestiona los recursos de alto nivel, los presupuestos, la compra de los famosos escáneres, los inhibidores, la infraestructura, y actúa como enlace con los mandos de la policía y las Fuerzas Armadas. Pero aquí viene el problema, la paradoja. Esa misma naturaleza de libre remoción es la mayor fuente de inestabilidad de todo el sistema. Les doy ejemplos de la vida real, experiencias que he visto una y otra vez. Primero, la discontinuidad de procesos. Empezamos a implementar un nuevo modelo de carrera, o un protocolo basado en las reglas Mandela para las requisas. Estamos 6 meses en el proyecto, capacitando gente. De repente, ocurre una masacre en la penitenciaría del Litoral. El escándalo mediático es enorme. El presidente cambia al ministro, el ministro cambia al director del SNAI, y el nuevo director nombra a su propia autoridad de seguridad. ¿Qué pasa con nuestro proyecto? Queda trunco. El CSBP vive en un ciclo perpetuo de empezar de cero. Segundo, la susceptibilidad a la presión política. Ocurre una fuga de alto perfil, la prensa está encima. La respuesta política más fácil, la más rápida, es remover a esta autoridad. Sabiendo esto, ¿qué tipo de decisiones creen que toma esa autoridad? Pues decisiones reactivas, mediáticas. No toma soluciones técnicas sostenibles, porque esas son lentas y no salen bien en la foto. ¿Cuál es la orden mediática? Hagan traslados masivos e indiscriminados. Ustedes, como técnicos, sabrán que mover a 100 ppls de un GDO y mezclarlos con sus rivales en otra cárcel es encender una mecha, pero la orden no es técnica, es política. Y tercero, esto crea una brecha de legitimidad. El nivel técnico operativo, los agentes uniformados que están en los pabellones, pueden empezar a percibir a esta autoridad no como un líder, sino como un supervisor externo, alguien que no conoce la realidad del día a día, que no comparte sus riesgos, que da órdenes desde un escritorio con aire acondicionado. Debajo de esta autoridad están otras figuras de puente, como el subdirector técnico y los jefes de seguridad de cada cárcel. El subdirector debe aterrizar la estrategia, convertir la mano dura en un plan operativo. El jefe de seguridad vive en la tensión diaria, responde al nivel directivo, pero comanda al nivel técnico. Tiene que implementar órdenes superiores en un entorno que, seamos francos, muchas veces no controla, teniendo que gestionar con líderes de GDOs y con personal insuficiente. Ahora, hablemos del otro lado de la moneda, el nivel técnico operativo. Este nivel, estimados estudiantes, son ustedes. Ustedes son el cuerpo y el alma del CSBP. Son los servidores públicos de carrera, los uniformados, los jerarquizados y los que, en teoría, están entrenados bajo una doctrina unificada. Su función no es decidir qué hacer, esa es la estrategia política. Su función es el cómo hacerlo.
la táctica y la operación, basándose siempre en protocolos estandarizados. Aquí tenemos dos rangos principales. Primero, los inspectores. Ellos son el mando medio del CSBP, el equivalente a los oficiales o suboficiales de rango en la policía. Su función es la supervisión. Son los ojos y oídos del nivel directivo en el terreno. Su trabajo es asegurar que los servidores del cuerpo cumplan los protocolos, hacen el control de calidad operativo, verifican que la requisa se haga bien, que se usen las bitácoras, que se mantenga la disciplina. Y algo vital, a menudo son los primeros en detectar y reportar actos de corrupción. El inspector es la primera línea de defensa contra la corrupción interna. Y luego, en la base de la pirámide, la cara visible del Estado en los pabellones, están los servidores del cuerpo, los agentes de seguridad penitenciaria. Son el nivel operativo puro. Su trabajo es la ejecución directa, la vigilancia en las garitas, las requisas, los cacheos, APPLs y visitas, la custodia en audiencias, los traslados físicos. Ustedes son la front line, y estar en esa línea de frente los expone a un triple riesgo. Primero, el riesgo físico. Obvio. Agresiones, motines y amenazas directas de los GDOs contra ustedes y sus familias. Segundo, el riesgo de corrupción. Este es constante, diario. No se imaginen un maletín con $1.000.000. La corrupción del día a día es más sutil. Es la madre de un PPL que le ruega que deje pasar un teléfono, ofreciéndole $50. Es el PPL que le ofrece $20 para que mire para otro lado durante el cacheo. Son las tentativas constantes de soborno para ingresar armas, drogas, teléfonos. Aquí es donde las reglas Mandela se ponen a prueba. Y tercero, el riesgo psicológico. El estrés, el síndrome de burnout, la desmoralización. Esto es endémico cuando trabajas en un ambiente de violencia, cuando ves que tus superiores toman decisiones políticas y no técnicas, y cuando el riesgo de corrupción te rodea. Y aquí, señores, llegamos al corazón del problema, a la fricción estructural que les mencioné. La mera existencia de estos dos niveles, el directivo político de libre nombramiento y el técnico operativo de carrera, genera la tensión fundamental. El nivel directivo gestiona la crisis política, mientras que el nivel técnico debe gestionar la realidad operativa. El problema estalla cuando la directriz política contraviene, choca con el protocolo técnico. Les voy a plantear un escenario que, aunque el texto lo llama hipotético, es dolorosamente común en nuestro país. Imaginen, ocurre un motín violento en el CPL de Turi. Los PPLs se toman un pabellón, hay rehenes. Lo están transmitiendo en vivo por redes sociales. El país está paralizado viendo las imágenes. La autoridad de seguridad, en Quito, está recibiendo una presión brutal del ministro y el ministro del presidente. La directriz política baja clara y fuerte. Retomen el control del pabellón X ahora mismo, usando todos los medios necesarios. Esa orden, todos los medios necesarios, baja por la cadena de mando. El jefe de seguridad se la transmite al inspector, y el inspector a ustedes, los servidores del cuerpo. Pero ustedes estudiaron en el ITESUD. Ustedes conocen las reglas Mandela. Y conocen su protocolo, digamos, el RAU 3, un reglamento de actuación unificada o de uso de la fuerza. Y ese protocolo, su doctrina técnica, estipula un uso progresivo de la fuerza, exige negociación, prohíbe el uso de armas letales en ciertos perímetros y exige condiciones específicas de equipo y número de agentes para una intervención. Aquí tienen el conflicto, y esta es quizás la decisión más difícil de su carrera. Si ustedes, el nivel técnico, obedecen la directriz política, todos los medios necesarios, e ignoran el protocolo RAU 3, entran con todo, y el resultado es una masacre como las que ya hemos visto. ¿Saben qué pasa después? El nivel directivo dirá que ustedes se excedieron, y ustedes, los agentes operativos, terminarán procesados penalmente por violaciones a los derechos humanos, por ejecuciones extrajudiciales. Pero, ¿qué pasa si hacen lo contrario? Si el nivel técnico obedece el protocolo RAU 3, si le dicen a su inspector, mi cabo, no podemos intervenir,
No tenemos el equipo antidisturbios completo. No hemos agotado la negociación y si entramos así, es una masacre. El nivel directivo, presionado políticamente, considerará esa actuación como lenta, cobarde o peor, colusión. Y ustedes serán acusados de insubordinación, serán sancionados y posiblemente destituidos. ¿Ven el callejón sin salida? Esa es la tesis central de este análisis. La profesionalización del CSVP, por la que ustedes están aquí, exige, demanda, que la ejecución operativa, basada en sus protocolos C4, comando, control, comunicaciones e inteligencia, se blinde legal y doctrinalmente. La normativa técnica, las reglas Mandela, el RAU 3, deben tener preeminencia sobre la directriz política volátil. El servidor del cuerpo debe estar protegido por la ley cuando sigue el protocolo, incluso si el resultado de seguir el protocolo no es el que el político de turno quería ver en la televisión. Mientras esa autoridad de seguridad, de libre nombramiento, tenga el poder de sancionar al agente técnico por seguir el protocolo técnico y no la orden política, nuestra estructura jerárquica seguirá siendo una fuente de inestabilidad, de corrupción y de fracaso operativo. Su trabajo entonces no es solo aprender a usar el equipo o a hacer una requisa. Su trabajo es entender que esas reglas Mandela, que ese protocolo de dignidad, el RAU 1, no son un estorbo, son su único escudo legal y moral en medio de esta crisis. Son la única herramienta que tenemos para que el CSVP deje de ser un instrumento de la administración de turno y se convierta, de una vez por todas, en un cuerpo profesional. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más quiero indicarles que en el caso de tener alguna duda sobre la clase, pueden realizar sus preguntas al agente virtual de la materia. El enlace que los llevará directamente a conversar con el agente se encuentra cargado en la plataforma virtual en el apartado de la información general del curso. Si luego de conversar con el agente virtual siguen teniendo dudas, pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí, los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.